Muy buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buen día. Buenos días, doctora. Buenos días con todo, espero que hayan tenido un fin de semana tranquilo, ya han terminado los exámenes y espero que todos hayan superado pues este primer examen parcial. Bueno, respecto a nuestra materia, pues hoy día comenzamos ya en la unidad 3, que se refiere a los derechos humanos, y ya es parte del segundo parcial. Yo les decía hoy día cuando le invitaba a la reunión Zoom que todos debían de estar presentes porque es un taller, es una tarea que tienen que hacerla presencialmente, sobre todo lo que tiene que ver con la investigación y después diremos con la plenaria, y es importante pues que todos estén. Veo que todavía no están todos, esperemos que en pocos minutos ya todos puedan acceder a la reunión Zoom. Bueno, ¿cómo vamos a proceder? Ya he subido yo al aula virtual la tarea. La tarea consiste en una investigación sobre derechos humanos. Bueno, ustedes conocen lo que son los derechos humanos, normas, derechos, o sea, una serie de cualidades, de normas que da a toda la población mundial las mismas oportunidades, las mismas obligaciones con respecto a una serie, pues, diríamos, de concesiones por el hecho de ser humano que no tiene nada que ver con la edad, con el sexo, con la raza, con la orientación sexual. Entonces, podríamos decir que son ciertas normas de convivencia que hace que el ser humano sea más humano y que nos cuidemos en este planeta, nos cuidemos unos a otros. Bueno, esos son los derechos humanos que en el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, se proclamaron con una declaración, pero que en la actualidad, después de 70 años, esos derechos humanos en muchísimos países siguen sin cumplirse. Ustedes ya van a repasar algunas características, algunas definiciones, la historia de los derechos humanos, entonces de tal manera que ustedes van a poder ver y van a poder investigar cómo están en la actualidad estos derechos y cómo están en el Ecuador también. Entonces, bueno, no vamos a ahondar más porque ustedes van a investigar precisamente ese tema. Yo les voy a decir, vamos a reunirnos como siempre en sala. Vamos a reunirnos en 6 salas y al azar pues yo les voy a designar para que ustedes puedan investigar. La primera sala va a investigar definición y características de los derechos humanos. 3 definiciones con los respectivos autores y al menos 10 características de los derechos humanos como universales, inalienables, etc. Entonces, ustedes tienen que investigar eso. La sala 2, pues investigará la historia de los derechos humanos. Sala 3, bueno, la historia de los derechos humanos, que aquí también yo he especificado en el deber, los hitos más importantes en toda la historia, desde la antigüedad, desde el Código de Hammurabi, Cilindro de Ciro, Grecia, Roma, etcétera, hasta la época actual. Generación de derechos, que son las 4 generaciones de derechos. ¿Cuáles son? ¿Qué derechos incluyen la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación? Los derechos emergentes, que es un poco contrastar la Declaración Universal, que fue en el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, con ya la evolución que ha tenido la humanidad, cómo se puede
diríamos, actualizar esos derechos. Mecanismos de protección, que son los sistemas que hay un sistema universal, el de la ONU, después sistemas de continentes, europeo, africano, etcétera, y que se llaman sistemas regionales, y después los sistemas nacionales. Y también vamos a tocar el tema de derechos de los animales, porque como seres vivos, los animales también tienen sus derechos, y hay una declaración de derechos de los animales que, bueno, tampoco se cumple en la actualidad, entonces vamos quizá a fijarnos en lo que tiene que ver animales de laboratorio, animales silvestres, animales domésticos, animales para el consumo humano y también animales para la recreación, como peleas de gallo, corrida de toro, etc. Ok, entonces esto ustedes van a tener que hacer un pequeño informe Word. Si no le da tiempo en la tarea en este momento, pues lo harán más adelante, lo harán, lo terminarán fuera del taller para poderlo subir al aula. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Alguna duda? Miren ustedes su aula virtual para saber exactamente cuál es el tema que les toca. Si no hay duda, pasamos a asignar automáticamente las 6 grupos, las 6 salas, para que ustedes empiecen a trabajar. Van a trabajar durante 35 minutos. Por favor, organícense bien. El grupo que tenga un coordinador o coordinadora y todos participen. Al final todos tienen que hablar algo para que tengan su nota. Se supone que todos los que están en el grupo, todos tienen que trabajar de alguna manera. Entonces, pero que haya alguien que les organice para que sea más dinámico y más fácil el trabajo en grupo. Bueno, vamos a crear las 6 salas. Están creadas y vamos a mandar la invitación. Por favor, si tienen alguna duda, a través del WhatsApp me pueden decir lo que ustedes quieran. Yo voy a contar el tiempo una vez que todos estén ingresados en las salas. Ahí cuento los 35 minutos. Y 5 minutos antes ya les diré que vayan terminando para hacerles recordatorio que tienen que terminar. Muy bien, entonces vamos a mandar las invitaciones y ya pueden entrar en la sala.
informe, ¿ya? Entonces, ya, entonces, como quiera, hay una introducción, Hola. los resultados. Uy, buenos días, doctora. Ya están trabajando, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Mm, no, por el momento no. Nos estamos como que coordinando los... Organícense y pónganse a buscar información. Ahí la Sí, doctora. Declaración de los Derechos de los Animales les va a ayudar bastante. Ya listo. Muchas gracias, doctora. Ya, nos vemos más tarde. Ya, igualmente. Ya, entonces como estábamos, ya, entonces hay, esto de aquí corresponde a lo que es el informe, ya. Hola. Hola. Hola, doctora. ¿Ya están trabajando? ¿Sí tienen alguna Estoy duda? leyendo lo que está en el aula virtual para poder entender todo y poder repartir los temas y así. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Ya, lo de mecanismo de protección, o sea, hay que buscar el concepto de mecanismo de protección o No, de cada uno. miren, buscan ustedes lo que es el sistema universal, el sistema regional y el sistema nacional. Sistema universal es el sistema de la ONU de Derechos Humanos. El regional, ya le he dicho, Europa, América, África, porque Asia no tiene todavía. Eso primero defina. Esos mecanismos de protección a nivel nacional, ¿qué es? Es la Constitución, es algunos organismos que hay para el defensor del pueblo, por ejemplo, que son los que defienden los derechos. Y después ustedes tienen que ver qué otros documentos son los que la ONU, sobre todo la ONU y bueno, y los sistemas regionales sacan para defender los derechos. Son las declaraciones, las convenciones, los tratados, los pactos. Definir lo que es cada cosa de esa. Por ejemplo, solo las declaraciones no obligan. El resto, convenciones, pactos, tratados, si se firma, obliga al Estado a cumplirlo. La declaración es como una orientación. La Declaración de los Derechos Humanos, todos los gobiernos la tienen, pero muchos no los cumplen porque no es obligatorio. En cambio, si tú firmas una convención de los derechos del niño, tienes que cumplirla y tienes que hacer leyes para que se cumpla. Así más o menos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir definiendo, cuáles son esos mecanismos y el sistema universal, regional y nacional. ¿Ok? Sí. ¿Está claro? Sí. De acuerdo. Sí, doctora, gracias. Entonces, cada uno que busque una partecita de eso. Hasta luego. Listo, gracias. Hola. Buenos días, doctor. Buen día. Sí están avanzando, ¿verdad? Sí, estábamos buscando la Ya, información busquen antes como documento principal es Declaración Universal de los Derechos Emergentes, o DUDE con H intercalada, ¿no? Ahí viene todo, y hay por ahí un esquema muy bueno que es derechos nuevos,
hay derechos con una nueva orientación, etcétera. Entonces, esa imagen, esa matriz o es fundamental para que ustedes busquen en base a eso. Ah, pero la apuntamos al trabajo, esa. Sí, lo Matriz pueden que hemos apuntar encontrado. y explican en función de eso, porque es lo más fácil. Porque Más abajo explica leer todos los cada derechos, derecho. Así habría que perdón, explicar. Más abajo explica cada derecho en detalle. claro, pero los derechos en detalle no, más bien busquen lo que les he dicho, que son derechos nuevos, derechos, no me acuerdo este momento. Aquí yo había encontrado, era este, ¿verdad, doctora? Eso, perfecto, esa es. Entonces, eso vayan ustedes, Pero esa imagen hay que desglosarla, doctora, pues. desglosarla, obviamente, porque si van a los derechos humanos emergentes, es más largo. Aquí solo lo que tienen que desglosar es un poco qué significa cada uno. ¿Ok? Está bien, doctora. Ya, muy bien. Ya, Entonces, nos vemos más tarde. listo. Hola, ya están avanzando, ¿verdad? Su tema, Hola, doctora, sí, estamos investigando. su tema es uno de los más fáciles. Solo describir cada una de las generaciones de derecho. Eso es lo que tienen que hacer la cuarta generación, que es la de los derechos a las nuevas tecnologías y nada más. Ujú. Primera, segunda, tercera y cuarta, ¿verdad? Ok, Ya, listo, entonces sigan. Nos vemos más tarde. ok, doctora, gracias. Hola, ya están avanzando, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, no se olviden ninguno de los hitos importantes en la antigüedad, Grecia y Roma, la Edad Media, etcétera, ¿no? Las revoluciones burguesas, etcétera. Entonces no se olviden y cada uno de ustedes pues, puede revisar una de las partes. Muy bien, entonces nos vemos más adelante. Gracias. No tienen dudas, ¿verdad? Ok. Hola, Buenos días, doctora. ¿qué tal? ¿Tienen alguna duda? No, doctora. Ya. Busquen, por ejemplo, eso, hay muchísimas características de los derechos humanos. Universal, inalienable, imprescriptible, bueno, sistémicos, interdependientes, etcétera, etcétera. Hay muchísimos. Entonces, Doctora. busquen todas las características. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna duda? No, ¿verdad? Entonces, No. nos vemos dentro de un ratito. Hasta luego. Ya.
Ya les he dado un minuto para que ingresen en la sala general. Bueno, señores, ya están ingresando a la sala general y vamos a comenzar la plenaria. Vamos a comenzar, obviamente, por la sala 1, grupo 1. Por favor, alístense. Vamos a hacer resumido, obviamente, porque tienen que exponer todos los grupos, los 6 grupos, y todos los estudiantes. Entonces, por favor, procuren hacerlo de manera resumida, concisa, precisa. Por favor, si quieren compartir pantalla, pueden hacerlo, pero todos los que vayan a hablar, por favor, abran su cámara para yo tomar en cuenta eso. ¿De acuerdo? Cuando quieran, pueden comenzar. La introducción, no se va a leer la introducción, se va a ir directamente a la investigación que ustedes han hecho, o sea, definición de los derechos y características. ¿De acuerdo? Adelante. Ya podemos decir que, acotar que el profesor Gregorio Peces Barba considera que los derechos humanos son facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación política y social o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de interacción. Siguiente, por favor. Por favor, la siguiente definición y la siguiente persona del grupo. Creo que sigue la compañera Génesis. Pero esa es la misma definición que leyó mi compañera. Y entonces el compañero que sigue bajando. Son 3 definiciones. Los derechos humanos. Por favor, la segunda definición. Los derechos humanos
Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos y que no están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacionalidad, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, el derecho a la vida, hasta los que dan el valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Lo dijo la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Ustedes no están poniendo fechas para nada. Hay que poner la fecha. Siguiente definición, por favor. Aquí le toca la siguiente definición. Compañero, puedes bajar más para que lean. Ahí siguen las características. Son 3 definiciones, tienen que completar, por favor. Falta una definición. Bueno, sigan, por favor. Tiene que ser más dinámico. Esto tiene que ser un poco más dinámico, si no estamos perdiendo mucho tiempo. Bueno, yo voy a decir las características. Ya, la primera son las universales. Esto significa que por el simple hecho de formar parte del género humano, todo individuo tiene estos derechos. Esta característica se vincula con la no discriminación. En la conferencia mundial que se hizo en 1993 en Viena, se estableció que todos los estados tenían que asegurar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Diversos convenios y resoluciones ratificaron esta decisión. En los irrenunciables, ninguna persona puede ni debe renunciar a ellos. Puedes bajar los permanentes. A ver, una violación. El resto, ustedes son 8 personas. Si usted lee todos, los demás no van a tener nota. Es que como son 10, voy a leer 3 y ahí siguen otros compañeros que les tocó las 3 más. Bueno. Ya, los permanentes, una violación a los derechos humanos no prescribe nunca y pueden ser juzgados en cualquier momento. Esto es particularmente relevante en el caso de crímenes de lesa humanidad, que son aquellos cometidos por el propio Estado o por estructuras de poder que se han apoderado del gobierno contra sus ciudadanos de manera generalizada o sistemática, como sucedió en Alemania durante el régimen nazi o en el de la Argentina en épocas del terrorismo del Estado. Ahí sigue mi compañera Londra o mi compañero Luis. Interdependientes. Dado que los derechos son interdependientes, el avance de uno promueve el avance de los demás, mientras que la privación de uno pone en riesgo a otros. Por ejemplo, la falta de acceso a la salud cierra el acceso a todos los demás derechos, como el trabajo, el descanso, entre otros. Progresivos. A medida que la humanidad avanza, se hace necesario contemplar nuevas situaciones, y algunas de estas pueden derivar en nuevos derechos humanos, como por ejemplo la maternidad asistida, la muerte digna, el matrimonio igualitario, que son algunos temas que tocan valores éticos centrales y que podrían llegar a generar nuevos derechos en el futuro. A ver, los irrevocables, estos no pueden... A ver, un momentito. Los progresivos, cuando se le indicó esa característica de derechos humanos progresivos, se refería no tanto a los nuevos derechos, porque usted sabe que esto pues, se desarrolló desde el 1948, sino se refiere a que, o sea, un individuo al nacimiento no tiene todos los derechos, los va adquiriendo progresivamente en función de cómo va creciendo. O sea, en la niñez tiene unos derechos, en la adolescencia, en la adultez y también cuando es adulto mayor. Eso se refería en principio a lo que es progresivo. Siga. Los irrevocables, estos no pueden eliminarse, excepto en situaciones especiales, como frente a la comisión de un delito.
Número 7. Protegen la condición humana. Es claro que al condenar la esclavitud y la tortura, protegen al ser humano, tienen como valores supremos la vida, la libertad, la igualdad y la dignidad. Número 8. Protegen especialmente a los sectores más vulnerables. Se presta especial atención a los niños, las embarazadas, los ancianos en la Declaración de los Derechos Humanos. Ok, y como últimos derechos tenemos la no discriminación. Los derechos humanos buscan no solo igualarnos ante el derecho a todas las personas, sino también condenar todo acto discriminatorio referido a nacionalidad, a sexo, a edad, a lugar de residencia, afiliación política, etnia, credo, entre otros. Y por último tenemos la característica que también se basa en la igualdad de oportunidades, lo que quiere decir que los derechos humanos tienden a asegurar la igualdad de oportunidades para todas las personas. A su vez, destacan el valor social del trabajo y la educación. Dos personas del grupo o una persona, son 6 los que han hablado. Bueno. Yo tengo 7 que han estado en el grupo, pero solo han hablado 6. Entonces tendrá menos nota el que no ha hablado. Bueno, existen muchos más, muchísimos más derechos, características de los derechos humanos. Por ejemplo, inalienable. ¿Qué serán los derechos humanos inalienables? Eso es un clásico. Derechos humanos históricos, derechos humanos intransferibles, derechos humanos inviolables, imprescriptibles. Han quedado algunas características que no han buscado. Bueno, vamos a seguir sala 2. Bueno, los derechos humanos en la antigüedad. La expresión de derechos humanos es de origen reciente. Su fórmula de inspiración francesa, derechos del hombre, se remonta a las últimas décadas del siglo XVIII. Pero la idea de una ley o legislador que define y protege los derechos de los hombres es muy antigua. Para hablar sobre sus orígenes, corresponde hacer referencia a su origen filosófico, desde el pensamiento presocrático para llegar hasta nuestros días. Originalmente los individuos tenían derecho solo por pertenecer a un grupo, como una familia o clase social. Entonces, en el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado. Liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Aún más, declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia... ¿Puedes bajar un poquito? Su propia religión. El cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla con estas proclamaciones inscritas, se considera la primera declaración de derechos humanos en la historia. La idea de los derechos humanos se difundió rápidamente hasta India, Grecia y finalmente Roma. Entre los hitos más importantes incluyeron en 1215 la Carta Magna, que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. En 1628, la petición de derechos que estableció los derechos no de la hablan, gente. no tienen nota. Usted está hablando de muchos hitos. Entonces, por favor, sí, quien pero es hable que no tiene nota.
Es que cada uno va a hablar de Grecia, de Roma, cada Entonces, uno ¿por de qué ellos. se pasa usted a la Edad Media? Primero de la época antigua viene Grecia y Roma, y después sería la Edad Media, la Carta Magna. O sea, no mezcle. Cuando uno hace una presentación tiene que ser concreto y preciso, sin mezclar cosas. Usted ha indicado el hito de la antigüedad, aunque se ha dejado por ahí el Código de Hammurabi, que es también otro hito de la antigüedad. Entonces, ahí déjelo nomás y ahora seguimos con Roma. Ok, gracias. Derechos humanos en la antigua Grecia. En la antigua Grecia es donde florece una gran sociedad que nos ha dado como base nos ha dado una base a la sociedad actual. Las primeras ciudades del Estado nacen aquí y aquí es donde van a surgir grandes filósofos como lo son Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles fueron quienes empezaron a pensar y estudiar la justicia como garantía de la salvaguarda del bien común, la participación política de todos los ciudadanos, la igualdad entre iguales y la sociedad como una comunidad de hombres libres. Así fue como surgieron los derechos ideales, que eran derecho a la vida, pero en realidad en ese tiempo solo los ciudadanos no enfermos gozaban de este derecho, el derecho a la libertad, solo ciudadanos extranjeros, mientras mujeres, esclavos y niños no tenían ese derecho, y el derecho a la propiedad que solo algunos podían adquirir. En cuanto a los derechos humanos de Roma, los principales antecedentes se resumen al documento de los derechos romanos. ¿Puedes bajar un poquito? Y estos nos dieron algunos puntos como la igualdad frente a la ley, la fidelidad de compromisos contraídos, la equidad y el reconocimiento de los derechos basados en el parentesco de la sangre. Antes de pasar a la Edad Media. En Grecia fue el inventor de la democracia. En Grecia había ciudadanos, pero había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los ciudadanos de primera pues eran las personas que tenían propiedades, etcétera, y los ciudadanos de segunda eran los esclavos, los extranjeros que no tenían ningún derecho. Esa es una cuestión bastante importante en Grecia. A pesar de que avanzaron bastante, pero había todavía esclavitud. Lo mismo pasó con Roma, con el Imperio Romano, que bueno, ellos tienen prácticamente ahora los estudiantes de Derecho todavía estudian el derecho romano porque fue prácticamente pues un derecho, o sea, una recopilación de derechos, sobre todo derecho a la propiedad, derecho a tener ciertas posesiones, etcétera, etcétera, que ha prevalecido hasta la actualidad. Entonces, eso es muy importante. Pero también en Roma pues había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Había esclavitud, había, por ejemplo, las personas muy pobres no tenían ningún derecho, las mujeres tampoco tenían derechos, estaban sometidas a los hombres. Entonces se avanzó, pero igualmente quedó ahí. Se avanzaron en algunos derechos, pero no prosperó en los derechos que dignifican a las personas. Sigamos. Bueno, en la Edad Media no se encuentran tantos antecedentes. Bueno, y como características de esta edad se producen como consecuencias del paso del régimen feudal al régimen estamental, se constituyen una garantía y un límite frente al poder real de unos derechos reconocidos, se constituyen el punto de partida para el reconocimiento posterior de nuevos derechos y nuevas reivindicaciones extendidas a sectores cada vez más amplios de la población. Ya, eso es un fenómeno común a todo el territorio europeo. En España se puede señalar el Pacto Convenio en las Cortes de León en 1188 entre
entre Alfonso IX y su reino, el privilegio general de Aragón de 1283, el acuerdo de las Cortes de Burgos de 1301 y el acuerdo de la Corte de Valladolid de 1322. Ya en Francia encontramos las cartas de las comunas urbanas, como la Gran Carta de Saint-Gaudens de 1203. En Italia encontramos el Cuarto Consejo Laterano de 1215 y en Inglaterra pues la Carta Magna. Ya constituye un antecedente de moderno constitucionalismo y supone el inicio del principio de legalidad como garantía de los derechos reconocidos. Ya, aquí los siervos no tenían lo que se denomina hoy como los derechos civiles y políticos. Ellos siempre estaban sujetos a todo lo que el dueño diga, ¿no? Así también la venta, la donación, cambio, transacción. Y no se podían casar sin previo acuerdo con su dueño. Estaban sometidos a todo su dueño sin posibilidad de recurso alguno ante otro tribunal. Ya, se produce un incipiente reconocimiento de los derechos colectivos en la medida en que se empieza a reconocer la libertad de entidades sociales sobre las cuales el príncipe reconocía no tener poder. Y se empiezan a reconocer una serie de garantías de los derechos como la prohibición de arrestos arbitrarios o la jurisdicción que en materia constitucional ejercía el Justicia Mayor de Aragón a través de la posibilidad de ejercitar el contrafuero contra aquellas disposiciones del poder público que violasen las franquicias del pueblo. Ok, entonces en la Edad Media se van conquistando algunos derechos, pero se siguen, ya no son esclavos, pero son siervos que vienen a ser lo mismo que esclavos. Bueno, sigamos revoluciones burguesas. A ver, las culminaciones de las revoluciones estadounidenses y francesas pusieron un punto de partida que representa el proceso de reconocimiento y creación de los derechos humanos. Al culminar la revolución estadounidense y declararse los 3 estados americanos como independientes de Gran Bretaña, Thomas Edison escribió una declaración formal en la que explicaba por qué se buscaba la independencia de los estados americanos, casi un año después del estallido de la Guerra Revolucionaria Americana. Esta fue la Declaración de Independencia aprobada el 4 de julio de 1776 y hacía énfasis en 2 temas, derechos individuales y el derecho de revolución. Además, marcó el final de la época colonial en Estados Unidos y sentó una base para futuras revoluciones, como la francesa. Por otro lado, en Francia, la Ilustración europea hizo surgir un ansia de cambio a través de nuevas vertientes de pensamiento, como lo son el liberalismo y la democracia. Mediante estas vertientes de pensamiento, la burguesía trató de instaurar un cambio profundo en la sociedad, a través de una revolución que se inició en 1789 bajo los principios de igualdad, fraternidad y libertad. Como consecuencia, surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta estaba compuesta de 17 artículos y estaba precedida de un preámbulo, y fue aceptada por la Asamblea Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789. En lo que es el siglo XX, tenemos lo que es la consolidación de los derechos económicos y sociales. El derecho al trabajo, a sus frutos y a la seguridad social pasan a ser nuevas exigencias y se reclaman su protección. Si mencionamos algunos hechos por fecha, tenemos que en 1915, Mahatma Gandhi, hasta que Gandhi comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derecho, no solamente en Europa, a través de propuestas pacíficas. En 1945 tenemos que es la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y acuñación del término. Esto fue el 26 de junio de ese año. En la Carta de las Naciones Unidas será la primera vez que aparezca el término de derechos humanos. En la Carta Fundacional aparece 7 veces a lo largo del En 1948 tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948 fue proclamado en la Asamblea de la ONU en París este hito en la historia de los derechos humanos. Es la primera vez en la historia que se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo.
En 1950, la Convención Europea de Derechos Humanos es aprobada por el Consejo de Europa. En 1961, Amnistía Internacional se crea como resultado de una campaña por la libertad. 2 estudiantes portugueses encarcelados durante 7 años por haber hecho un brindis por la libertad. En 1965, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial entró en vigor en 1969. En 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigor en 1976. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 para las Américas entró en vigor desde el año 1978. Y el levantamiento de Soweto en 1976, el punto de inflexión en la lucha por la liberación de Sudáfrica. En 1979, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer entró en vigor en 1981. En 1981, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos fue aprobada por la Organización de la Unidad Africana, que ahora se denomina Unión Africana. En 1984, la Convención contra la Tortura entró en vigor en 1987. En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño entró en vigor en 1990. Este es el traslado de derechos humanos más ampliamente ratificado. Solo Estados Unidos y Somalia no lo han ratificado. En 1990, la Declaración del Cairo sobre los Derechos Humanos en el Islam. En 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río. En 1990, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores emigrantes y de sus familiares. Entró en vigor en el año de 2003. En la época actual, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya ha sido firmada por casi todos los países del mundo. La mayoría de los gobiernos reconocen y garantizan los derechos en la Constitución. Es decir, que si un ciudadano se encuentra en una situación que vulnere sus derechos, puede realizar su denuncia y exigir que sean respetados. A pesar de que la declaración haya sido firmada en la mayoría de países, existen ciertas excepciones de territorio, en donde las personas no cuentan con libertad de expresión, elección de su religión, vida digna, trato igualitario y seguridad. En la conclusión, los derechos humanos nacen como consecuencia de la lucha a favor de la libertad, autonomía, igualdad y fraternidad, promoviendo así la perseverancia, la integridad y dignidad humana. Estas declaraciones brindan un estándar de comportamiento universal y hacen consciente al hombre de su posición y derechos dentro de la sociedad. Bueno, quizás un par de hitos importantes que ustedes no han dicho a principio del siglo XX, por un lado fueron las luchas obreras en toda Europa y en Estados Unidos, por la disminución de las jornadas laborales, que eran jornadas increíblemente extensas, de 12, de 15 horas, en unas condiciones también bastante duras. Eso dio lugar, bueno, y ahí empezó el comunismo en lo que fue la Unión Soviética, la revolución socialista en la Unión Soviética, y ahí empezaron también a aparecer lo que fueron los sindicatos, los distintos sindicatos en todos los países que apoyaban los derechos de los trabajadores. Por otro lado, también a final del siglo XIX, a principios del siglo XX, hubo un gran movimiento por el movimiento sufragista, por los derechos de la mujer a sufragar, a votar. Ese fue un movimiento bastante fuerte que logró al final pues, que muchísimos países reconocieran el derecho al voto de la mujer. Básicamente pues se han ido conquistando derechos, pero todavía quedan muchísimos. Ustedes han visto que en plena pandemia, como en Estados Unidos, sigue habiendo una discriminación bárbara a las personas afrodescendientes y con muerte. En algunos estados ha habido muerte, maltrato a través de los miembros policiales. Entonces quiere decir
que incluso en los países más desarrollados siga habiendo violación de derechos, vulneración de los derechos humanos. Tanto en países desarrollados, países del primer mundo, como países en vías de desarrollo. Bueno, muy bien. Vamos al tema 3. Doctora. Sí. Disculpe, es que en el grupo anterior no alcanzamos a leer todos porque el compañero puso 2 veces la misma definición. A ver, yo lo siento mucho, pero ya eso es extemporáneo. Por favor, grupo 3. Ya compartimos, doctora. Concreten más rapidito, por favor, si no nos alcanzamos con todos los grupos. Compañera Nayeli, ¿me puede compartir, por favor? Buenos días, doctora. ¿Me puede esperar un momentito? Estamos perdiendo tiempo. Por favor, el otro grupo, el siguiente grupo. Seguimos entonces, doctora. Sí, sigan ustedes. Después se retoma el grupo que ya tiene que estar listo, porque si no, no alcanzamos. Me avisan si ya se ve, por favor. Sí, compañero. Hagan un resumen, por favor. Primeramente va a hablar la compañera Darla. Buen día, doctora. Nuestro tema es Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes. Definición. Los derechos humanos emergentes pueden adoptar formas muy dispares, desde derechos que ya tienen algún tipo de reconocimiento jurídico a aquellos que consisten en formulaciones novedosas, e incluso la extensión de derechos en determinados colectivos, que tradicionalmente no han podido disfrutar de ellos. El reconocimiento de los derechos inherentes al ser humano es un proceso en permanente evolución y actualización, que avanza en función de las necesidades y de los derechos y de las reivindicaciones de cada tiempo y lugar. Ok, sigan el siguiente, por favor. No se le escuchó muy bien a usted. Va a hablar la compañera Melanie. La Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes fue elaborada en el marco del Foro Universal de las Culturas de Barcelona en septiembre de 2004 y aprobada en el Foro de Monterrey, México, en noviembre de 2007. La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes no pretende sustituir ni quitar vigencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ni a los instrumentos nacionales o internacionales de protección de los derechos humanos. Más bien pretende actualizar, complementar, responder a los retos de la sociedad global y actuar como complemento desde el punto de vista de la ciudadanía participativa. En la triple dimensión va a hablar sobre la compañera Liz con la compañera Sabrina. Ya, en la triple dimensión tenemos como primero a los derechos nuevos, que estos aquí son que no tienen ningún precedente o con escasos vínculos con los derechos reconocidos jurídicamente. Aquí encontramos derecho a la renta básica, derecho a una muerte digna, derecho a migrar y derechos relacionados con la orientación sexual. El derecho a la renta básica asegura a toda persona, con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad, a tal fin que se reconoce el derecho a un ingreso monetario periódico incondicional a cargo de los presupuestos del Estado a cada miembro residente de la sociedad nacional. En la parte del derecho a una muerte digna, asegura a toda persona el derecho a que se respete su voluntad de no prolongar artificialmente su vida, expresada en un testamento vital o formalizado con las garantías debidas. También tenemos el derecho a migrar, que es aquel derecho de toda persona que tiene a salir de su país, puede ingresar a otros y también puede establecer su residencia en el lugar que desee. Ahí tenemos también los derechos relacionados con la orientación sexual, en donde
la autodeterminación personal y la diversidad y autonomía sexual, reconoce a toda persona el derecho a ejercer su libertad de orientación sexual. Por otro lado, tenemos los derechos ya contemplados, que estos aquí son los que están sumergidos y han sido necesarias la transformación y evolución de la sociedad internacional para que se reconozcan y sea necesario desarrollarlos y potenciarlos. Aquí tenemos las nuevas interpretaciones. El primero que tenemos es el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a los medicamentos. Entonces, en esto tenemos que tenemos el derecho a la salud, que está reconocido en el artículo 25, que no solo asegura la asistencia médica y los servicios sociales, sino que también asegura que el acceso a ella se pueda dar con las mejores tecnologías de la salud. Y por otro lado tenemos el derecho a la educación, que está reconocido en el artículo 26, y que reconoce el derecho a la instrucción, seguridad, que la seguridad debe ser entendida como elemental y fundamental. También tenemos derecho a lo que sería la formación continuada, a la erradicación del analfabetismo, y con este derecho se pretende asegurar una formación de calidad sin ningún tipo de discriminación, que se adapte a las necesidades personales y a las demandas de la sociedad. Gracias. En cuanto al derecho a la salud, ya no solo es derecho a la salud, sino derecho a que el sistema de salud funcione y sobre todo también derecho a los medicamentos. Ajá. O sea, porque no es solo la atención, sino también todo lo que lleva después. Sí, a la asistencia sanitaria y también a los medicamentos. Por eso decíamos que también pueden tener acceso a lo que son las mejores tecnologías de la salud. Ok. Sigan. La compañera Sabrina. Buenos días, un poquito más arriba, Nain. Por favor. Okay. En ampliación de contenidos tenemos primero el derecho a la seguridad vital. El derecho a la seguridad reconocido en el artículo 25 de los derechos humanos, se le ha querido dar una doble vertiente. El derecho a la seguridad vital no solo implica una obligación de los poderes públicos de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sino que también la seguridad debe ser entendida como un mínimo vital, como una garantía para que todos los seres humanos tengan lo necesario para su subsistencia y bienestar, como agua potable, saneamiento, energía, alimentación básica adecuada, suministro eléctrico continuo y suficiente. Derecho a la interculturalidad está reconocido en el artículo 27 de los derechos humanos, garantiza a toda persona el tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Además, el conocimiento recíproco y respeto mutuo entre personas y grupos de distintos orígenes, lenguas, religiones y culturas. El derecho a la tutela de todas las manifestaciones de comunidad familiar. Este pretende reconocer el derecho de todo ser humano a la protección y tutela por las autoridades públicas de la familia, cualquiera que sea la forma que adopte. Entre los derechos extendidos, ¿puedes bajar un poquito, por favor? Es que no veo muy bien igual. Ahí sí. A colectivos que tradicionalmente no han disfrutado de ellos. Derecho al matrimonio y el colectivo homosexual. La extensión del derecho del matrimonio tradicionalmente reconocido único y exclusivamente a la unión entre hombre y mujer a todas las personas con independencia de su orientación sexual. Y por último, el derecho al voto del inmigrante, el derecho universal, sufragio activo y pasivo, ampara el derecho de toda persona mayor de edad con independencia de su nacionalidad al sufragio activo y pasivo en todos los procesos electorales y consultas populares que se celebren en su hogar de domicilio o residencia habitual. Como conclusión podemos decir que los derechos emergentes son nuevos derechos establecidos en la declaración que no tiene fuerza vinculante y que son esfuerzos de ciertos sectores en el ámbito internacional por crear más bien y recatarlos del olvido. Ciertas garantías que las personas de un mundo globalizado y cambiante exigen en su propia vida. Por ende, el término emergente básicamente indica que son derechos que han estado en el olvido por el Estado e incluso por la misma sociedad. Pero últimamente, y debido a la importancia que tiene el derecho, ha tenido que virar la mirada hacia estos derechos. De igual forma, hay que decir que estos derechos deberían tener el mismo rango de importancia que los demás establecidos por las constituciones.
finalmente debemos tener en cuenta que el Estado está obligado a legislar en favor a estos derechos, teniendo en cuenta el grado de efectividad y especialidad que tienen estos para la sociedad. En cuanto las herramientas y los mecanismos alternativos puedan ayudar para que estos sean respetados y teniendo en cuenta los gobiernos para quienes están encargados a imprimirle una dinámica de cuidado que estos necesitan. A continuación van a explicar de forma rápida los conceptos de la triple dimensión expuestos en un mapa conceptual. Bueno, entonces como resumen rápido tenemos que los derechos emergentes pueden adoptar varias formas dispares, ¿ok? Que generalmente se los toma en una triple dimensión. Están los derechos nuevos, los cuales no sentan ningún precedente y generalmente están vinculados con las jurisdicciones o un territorio legal, como puede ser el derecho a la renta básica, el derecho a una muerte digna o el derecho a migrar. Están los que ya han sido contemplados, pero han estado sumergidos esperando una evolución social o a que avance la globalización. Hay nuevas interpretaciones y ampliación de contenido. Las nuevas interpretaciones pueden ser, por ejemplo, el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a los medicamentos. Y la ampliación de los contenidos pueden ser los derechos a la seguridad vital y un derecho a la interculturalidad, que son derechos que se vienen adosados con otros derechos, pero que se los amplían. Y los derechos extendidos generalmente tienen que ver con los colectivos que han sido marginados, por ejemplo, los homosexuales o los inmigrantes. Dentro de los ejemplos que podemos tener en estos derechos está el derecho al matrimonio colectivo homosexual y el derecho de la vida del inmigrante, que es lo que acabo de decir. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, estos derechos humanos emergentes prácticamente pues no son o son emitidos por ningún organismo oficial, no por las Naciones Unidas, sino más bien por grupos de organizaciones sociales que a través de un foro pues emitieron estos derechos que ya muchos de ellos han incorporado a algunas leyes en Europa y en América. Y han tenido fuerza, o sea, a pesar de que son emitidos por la sociedad civil, han tenido la fuerza suficiente como para debatirlo dentro de los estados y llegar a ser leyes. Bueno, sigamos. La sala 3 lo dejamos al final. Sala 5, por favor, rapidito. Doctora, buenos días. Lo que pasa es que yo tuve problemas con internet en la mañana, pero yo estaba trabajando con los compañeros por WhatsApp. No sabía si me podría ayudar agregándome al grupo, porque no puedo entrar el lunes de la mañana. Estamos en la plenaria, por favor, eso me dice al final. Estamos en la plenaria. Sala 5, derechos, mecanismos de protección de derechos. Buenos días. El Sistema Universal. El Sistema Universal de Derechos Humanos establece normas para la protección, garantía y fomento de los derechos humanos en todas partes del mundo. Este sistema se estructura actualmente en la Organización de Naciones Unidas, la ONU, lo cual surge desde la Segunda Guerra Mundial con el fin de crear un orden universal que garantice la paz, la seguridad y la cooperación entre países. En el Sistema Universal de Derechos Humanos existen instrumentos generales y otros particulares. Dentro de los generales se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los instrumentos particulares están destinados a ciertos grupos de protección que requieren una protección especial, como la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad o la Convención Internacional sobre toda forma de discriminación contra la mujer. Sistema regional. Los sistemas regionales de derechos humanos, compuestos por instrumentos y mecanismos regionales, desempeñan un papel cada vez más importante en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel mundial.
instrumentos regionales de derechos humanos, por ejemplo, tratados, convenciones y declaraciones, ayudan a focalizar las normas y estándares internacionales de derechos humanos, reflejando las preocupaciones particulares de derechos humanos en regiones específicas. Los mecanismos regionales de derechos humanos, por ejemplo, comisiones, relatores especiales y tribunales, ayudan a implementar estos instrumentos en terreno. Actualmente existen 3 sistemas regionales de derechos humanos establecidos en Europa, América y África. El Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se estableció con el fin de articular a las entidades e instancias del orden nacional y territorial y coordinar con acciones para promover el respeto y la garantía de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario mediante el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política integral de derechos humanos y derechos internacional humanitario. El diseño y la consolidación de las políticas públicas sectoriales con enfoque a los derechos y enfoque diferencial. Pero ¿cuál es el sistema nacional? Por ejemplo, en el Ecuador, ¿cuál es el sistema nacional de derechos humanos? Se apoya en la Constitución, en las leyes, y después ya bajando más a nivel de las localidades, están básicamente lo que tiene que ver con el defensor del pueblo. El defensor del pueblo que defiende ya cuestiones muy concretas. Mecanismo de protección. Ya, los mecanismos de protección ciudadana se ejercen mediante acción judicial y están establecidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución política y cuando fuere posible restituir las cosas a su estado anterior. Declaraciones. Las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera que los países acordaron las libertades y derechos que emergen protección universal para que todas las personas vivan su libertad, igualdad y dignidad. La Declaración de los Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas, que acababa de establecerse el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocida de los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. Convenciones. El propósito presente de las convenciones es promover, proteger, asegurar el goce pleno y condiciones de igualdad a todos los derechos humanos, libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Los pactos. El pacto desarrolla los derechos civiles y políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bajo el artículo 1 del pacto, los estados se comprometen a promover el derecho a la autodeterminación y respetar ese derecho. También reconoce los derechos del pueblo a disponer, comerciar y poseer libremente sus recursos y riquezas naturales. Tratados. El término tratado se refiere a un acuerdo internacional entre dos partes, miembros o incluso naciones. Cuando hablamos de ello a escala global, el término se refiere a un acuerdo entre dos o muchos países. El Consejo de Europa define el tratado como un acuerdo internacional celebrado entre estados en forma escrita y regido por el derecho internacional, ya sea incorporado en un solo instrumento o en dos o más instrumentos relacionados y cualquiera que sea su designación particular. Los protocolos. Un protocolo es básicamente bastante similar a una enmienda. Es originalmente un documento que legalmente vinculante que permite modificaciones y enmiendas al tratado principal. De acuerdo, muy bien. Entonces, lo que ustedes tienen que saber, qué diferencia hay entre las declaraciones y las convenciones, pactos, tratados o protocolos. Las declaraciones no obligan a los estados. En cambio, el resto de documentos, o sea, convenciones, pactos, tratados y protocolos, es un documento que firma esa nación y que le obliga, y que le obliga a hacer nuevas leyes, que le obliga a que se cumpla. Y si no hay, la ONU le pone lo que se llama ciertas
no diríamos multa, pero sí ciertas sanciones que si es que no la cumple. Entonces, esa es la gran diferencia entre las declaraciones y el resto de documentos de protección de derechos. Muy bien. Siguiente, por favor. Conclusiones. Los derechos humanos son fundamentales para la vida, pues estos te garantizan que tu dignidad como persona sea respetada, poder vivir de manera correcta y como todos los seres humanos se lo merecen. Pero para que se cumplan nuestros derechos es necesario conocerlos y ante una injusticia pedir ayuda para hacerlos valer, de lo contrario no servirían de nada. Los derechos son ideales para poder vivir como seres humanos de plena libertad. Todos los seres humanos merecen la oportunidad de lograr el crecimiento y desarrollo de sus capacidades, más allá de sus necesidades básicas y de supervivencia. Siguiente, por favor, tiene 10 minutos los derechos de los animales, 10 minutos los derechos, la generación de derechos. Entonces, por favor, rápido. Primero, derechos de los animales. Más arriba, por favor. En los derechos animales. Los derechos animales. La declaración proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas asociadas a ellas, fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas. Considerando que todo animal posee derechos y el desconocimiento y desprecio de dicho derecho ha conducido y sigue conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales, se proclama lo siguiente. Artículo 1. Los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo 2. Todo animal tiene derecho a ser respetado. El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a otros animales o explotarlos violando su derecho. Tienen la obligación de poner sus conocimientos a servicio de los animales. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Puedes bajar. Artículo 3. Por favor, resuma. Artículo 3. Ningún hombre será sometido a malos tratos ni actos crueles. Artículo 4. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir en la libertad en su propio ambiente de naturaleza terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Artículo 5. Todo animal perteneciente a una especie que vive tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. No puede decir todos los derechos de los animales. Vamos a centrarnos en el resto, lo que va a decir sus compañeros, por favor. Ya. Vulneración y derechos de los animales silvestres. Todos los animales que se encuentran en su hábitat natural tienen funciones o roles importantes en un ecosistema, pues se relacionan con otros animales. Si alguno de ellos es removido de su ambiente natural, comienza un desequilibrio que puede perpetuar a otras especies y al medio ambiente. Cuando una especie salvaje es extraída de su entorno natural, se les puede causar la muerte por cautiverio, porque el sitio al que han sido llevados no cuentan con las condiciones idóneas para su supervivencia o porque se excede en agua y espacios aseados en el sitio. Los animales silvestres de México y del mundo necesitan vivir en su entorno natural. Siguiente. Los derechos y vulneración de los animales domésticos, mascotas. Sin lugar a duda, en el Ecuador, el establecimiento del cuidado de los animales domésticos ha ocasionado la vulneración del derecho constitucional a vivir en armonía con la naturaleza. El descuido hacia los animales dice mucho del retraso en el desarrollo como especie. El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 249, dice que el maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía, la persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionada con una pena de 50 a 100 horas de servicio comunitario.
Voy a ver, compañero. El Código Orgánico Integral guarda relación con el contenido de la Constitución en cuanto a derechos de naturaleza, garantizando a mascotas o animales de compañía su bienestar, sancionando a los infractores de las disposiciones penales con servicios a la comunidad y en los casos más graves como la muerte con pena privativa de la libertad. Siguiente, por favor. Sigue bajando, por favor. Siguiente. Animales de consumo humano. Esto refiere a las granjas productoras de carne, los pollos, cerdos, reses y muchos otros. Durante el siglo XX, la industrialización... Animales de consumo humano. ¿A qué refiere? Esto refiere a las granjas productoras de carne, pollos, cerdos, reses y muchos otros. Durante el siglo XX, la industrialización de la explotación de la naturaleza ha conllevado al desarrollo de la pesca y ganadería intensiva, caracterizada por la eficiencia técnica y económica de los procesos de captura. La crianza de los animales no humanos para carne, leche o huevos se divide en diferentes tipos de granjas, de acuerdo a la estabulación y el estilo de crianza de los animales. Granjas de crianza intensiva en jaulas, donde los animales permanecen en jaulas o estabularios cerrados. Granja de cría en tierra, donde los animales, principalmente aves, son criados en hacimiento a nivel de suelo al interior de grandes pabellones. Granja de cría extensiva. Los animales son criados en la tierra al aire libre. Granja ecológica. La misma anterior, pero en esta tiene estándares de alimentación y vida animal que consideran un bienestar como ingrediente importante para el producto final. Ya, bájale un poquito, compañero. Ya, a mí me tocó hablar sobre los animales para la recreación, circos, corridas de toro, peleas de gallo y peleas de perro. Bueno, en la actualidad tenemos que el uso de los animales en el entretenimiento causa serios problemas tanto para el bienestar del animal como para la conservación de algunas especies en algunos casos. La industria del entretenimiento cubre un rango enorme en el uso de animales. De hecho, es probablemente el área más diversa de abuso animal y es probablemente la menos justificable. Existen problemas de bienestar en la mayoría de los casos y las formas más extremas de entretenimiento causan inmerso, sufrimiento y muchas muertes. Además, las complicaciones del bienestar animal en la industria de entretenimiento, el valor de los animales para esta industria refleja una creencia que los animales están aquí para nuestra diversión y explotación, lo cual solo degrada a los animales, pues también sensibiliza a la sociedad humana ante los actos crueles. El castigo físico ha sido por mucho tiempo el método clásico de entretenimiento en los circos. Muchas especies son menos capaces de adaptarse a técnicas de entretenimiento que otros y como resultado de sufren una gran tensión nerviosa durante estas lesiones. Algunos de estos animales son drogados para que sean más dóciles y otros les quitan los dientes y cuando estos animales ya no sirven para actuar son permanentemente regalados a estar aislados en las jaulas o vendidas en circos sin dinero, zoológicos, campos de tiro, donde los cazadores prácticamente les disparan y son vendidos como carne exótica. Así su vida llegan al final sin haber vivido un solo momento de comodidad o tranquilidad, siempre encerrados en la intimidad y en la miseria. Siguiente. ¿Qué entendemos por animal de laboratorio y la importancia del concepto de bienestar animal? Si hiciéramos una encuesta al público general y preguntáramos con qué especie se relaciona el concepto de animal de laboratorio, seguramente una parte de la mayoritaria votaría por el ratón y la rata, o quizás el mono. Sabemos que no es así, y que cualquier especie de reino animal puede ser utilizada en un experimento científico. Sin embargo, cuando hablamos del cuidado del bienestar animal en las especies de experimentación, hay una tendencia a incluir en dicha categoría a cualquier vertebrado no humano. El bienestar animal se logra si se cumplen aquellas condiciones en las que se satisfacen las necesidades físicas y de comportamiento de un animal. Regulaciones internacionales que sirven de guía.
En Estados Unidos, Bueno, la única ley de dejemos eso para darle tiempo al otro grupo, el grupo que falta para exponer. Bueno, todo lo que tiene que ver con derechos de los animales está muy amplio y es muy interesante, entonces por favor yo les invito a que investiguen porque es algo que todavía no se está cumpliendo, y esto de los laboratorios sí, lo único que hay que poner en pesar el riesgo de esos animales en función del beneficio de los humanos. Es lícito, y eso es un dilema ético, sacrificar los animales si es que se va a lograr conseguir medicamentos para los humanos. Eso habría que ver, pero por ejemplo, es lícito sacrificar a los animales para conseguir cosmético para los humanos, entonces eso también es realmente pues fuera de todo derecho. Bueno, vamos, sala 2, perdón, sala 3. Ya, doctora, buenos días. Sí, espera un momentito. Doctora, lo que pasa es que mi compañera Michelle está conmigo, pero ella se aportó al grupo, pero lo que pasa es que yo no puedo leer su operación. Eso me dicen por interno, por favor. Yo necesito que me expongan y que los compañeros escuchen lo que ustedes han investigado. ¿Sí pueden observar? Sí. Ya. Bueno, la Declaración de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1948, fue un resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Este Congreso se dio, esta Asamblea General se dio después de ver todos los estragos que se realizó en la guerra y lo que trajo a continuación. Se procedió a crear los derechos humanos. Las Naciones Unidas fue el principal aportador de esta. Bueno, la comunicación internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las que sucedió en este conflicto, ya que en la Segunda Guerra Mundial hubieron demasiados actos infrahumanos, por decirlo de esa manera, dados por los ejércitos de los distintos bandos. Bueno, los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas como una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. ¿Ya? Este documento que consideraban, se volvió más tarde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fue examinada en la primera sesión de la Asamblea General en 1946. El documento que más tarde pasaría a ser la Declaración de los Derechos Humanos, DDU, se examinó en primera instancia por la Asamblea General en 1946. La Asamblea revisó este proyecto sobre la Declaración de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y lo transmitió al Consejo Económico y Social, que lo sometiera a análisis para que se pudiera dar de mejor manera. Bueno, la comisión en su primera sesión celebró a los principios de 1945. Sigamos generación de derechos, no tenemos tiempo. Ya, bueno. Ahí al que le toca, por favor, para que puedan todos. Ya. La Comisión de los Derechos Humanos está integrada por 18 miembros de diversas formaciones políticas, culturales y religiosas. Eleanor Roosevelt es la viuda del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. ¿Puedes bajar, por favor? Ya. Esta redactó el primer proyecto de declaración. El relator de la comisión, Charles Malik, de Líbano, el vicepresidente, Peng Chun-Chan, de China, y el director de la División de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, John Humphrey, de Canadá.
quien preparó la copia de la declaración, pero no todos ellos. Eleanor Roosevelt fue sin duda la gran impulsora de la aprobación de la declaración. No la muevas mucho, por favor. Baja ahí hasta lo último. Vayamos directamente a la generación, a las 4 generaciones de derecho, señores. Muy bien, tenemos las 3 generaciones de los derechos humanos. Las 3 generaciones de derechos humanos es una propuesta efectuada por Karel Basak en 1979 para clasificar los derechos humanos. Su definición sigue las nociones centrales de las 3 frases que fueron la divisa de la Revolución Francesa, que son libertad, igualdad y fraternidad. Los capítulos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reflejan en parte este esquema. Tenemos los de la primera generación, que son los derechos individuales y políticos, en el siglo XVIII. Surgieron como respuestas a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios. ¿Puedes bajar, por favor? Revolucionarios del siglo XVIII en Occidente. Y algunos de estos son la libertad de expresión. ¿Puedes seguir bajando? Ya. Como manera general, la libertad de expresión y los derechos de todas las personas. Siguiente. Diga usted un derecho civil y un derecho político, porque... A ver, yo prosigo ya. A ver, los derechos de primera generación, según Aldo Atilio Alessio, pueden a segunda vez clasificarse en derechos civiles basados en la igualdad ante la ley. Los derechos son a la libertad individual, a la seguridad, a la libertad de pensamiento y conciencia. Puedes seguir bajando, por favor. A la libertad de expresión, a la libertad de reunión y asociación, y nadie estará sometido a una esclavitud o también es incertidumbre. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, y nadie puede ser molesto arbitrariamente en su vida privada, familiar o en su domicilio, y toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y bueno, eso es todo. Los derechos políticos, un derecho político puede ser al voto y a la libertad de asociación política. Segunda generación. Ya. Baja segunda, ya. Derechos sociales. Lo constituyen los derechos económicos, sociales y políticos, culturales, perdón, incorporados en la Declaración de 1948, debido a los cuales el Estado de Derecho para usar una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. Puedes bajar, por favor. ¿Cuáles son los más importantes de los derechos sociales, culturales y económicos? Ya. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Y toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Ajá, por favor. No. Los derechos, los primigenios, derechos económicos, sociales y culturales son derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo. Esos son los derechos económicos, sociales y culturales. A ver, siguiente generación. Tercera generación. La tercera generación de derechos, seguida en la doctrina en el año 1980, se vincula con la solidaridad. El uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, los derechos del consumidor, el derecho que permite una vida digna, el libre desarrollo de la personalidad, las 3 generaciones de los derechos humanos. Derechos de la cuarta generación es el derecho de la democracia, el derecho a la información, el derecho al pluralismo. Estos derechos dependen la concreción de la sociedad abierta al futuro, el derecho de acceso a la informática, el derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, sean satelitales o por vía de cable, el derecho a formarse en nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a Habeas Data y a la seguridad digital.
Gracias. Ok, bueno, con esto hemos terminado este primer taller sobre generalidades de derechos humanos. Ustedes tienen que aprender a ser concisos y precisos, e ir al grano. Y hemos tardado más porque ustedes se han extendido en cuestiones no importantes. Mañana vamos a continuar con otro taller y vamos a analizar algunos documentos que son mecanismos de protección de derechos humanos, algunas convenciones, algunos pactos, algunos tratados y algunas declaraciones. Entonces, por favor, les invito a todos que estén. Hoy solo han estado 37 personas, algunas se han incorporado posteriormente, pero realmente pues, han estado, 38 personas dentro de las salas. Entonces, esperemos que mañana estén todos. Muchísimas gracias y hasta mañana.